Eso es como para caracterizar el viento. Eh, desde luego cuando el viento o el aire se mueve horizontalmente se generan lo que se llaman masas de aire y estas masas de aire cuando interactúan generan problemas climáticos. Entonces una masa de aire se define como un enorme cuerpo de aire, generalmente de 1000 kilómetros o más y varios kilómetros de espesor, que se caracteriza por tener propiedades físicas homogéneas, en particular temperatura y humedad hasta una altura dada. Estas masas de aire generalmente se producen sobre continentes o sobre océanos, ¿sí? Entonces, lo que hace estas masas de aire es adquieren las propiedades físicas de la superficie que tiene debajo, ya sea temperatura u humedad, y estas serían las fuentes de masas de aire. Entonces, la masa de aire, cuando se genera, empieza a moverse desde su región de origen y esas propiedades empieza a transportarlas a otros lados y afecta pues, a estas otras zonas. Eh, la uniformidad horizontal de una masa de aire no es completa. Eh, podríamos tener diferencias de temperatura y humedad de un punto a otro, pero esas diferencias son pequeñas en comparación con la magnitud del cambio que se experimenta cruzando el límite de una masa de aire, ¿sí? O sea, tenemos diferencias internas pequeñas, eh, que son pequeñas, bueno, tenemos diferencias en temperatura y humedad que son pequeñas en comparación con las diferencias que tenemos cuando salimos de la masa de aire y nos metemos en otro espacio. Eh, entonces lo que tenemos es que la región bajo la masa de aire que va pasando generalmente lenta, pues tiene condiciones de tiempo aproximadamente constante, ¿sí? Y eso sería el tiempo de masa de aire. Cuando abandona su región fuente, la masa de aire pierde estabilidad, ¿sí? Entonces lo que tenemos es que empieza a haber cambio de temperatura y de humedad y si se mueve sobre una superficie caliente absorbe calor por debajo, etcétera. Entonces, la masa de aire tiene sus características de la región fuente, de la superficie sobre las cuales ha viajado y de la edad y tiempo empleado en el viaje. ¿De acuerdo? Tenemos unas características que inician en la región fuente y después se va trasladando y va modificando esas características según por dónde va circulando. Una región fuente de esa masa de aire tiene que tener dos criterios esenciales. Uno debe ser un área extensa y físicamente uniforme, ¿sí? No podemos estar hablando de una región que tenga cambios fuertes en su topografía o que tenga, digamos, lagos grandes y tierra. Y debe de tener un estancamiento general de la circulación atmosférica para que el aire pueda estar sobre la región un tiempo largo para que pueda alcanzar el equilibrio con la superficie, ¿sí? No puede ser un aire que esté circulando porque entonces no puede, la transferencia del calor de la superficie es un proceso lento, entonces el aire debe de estar estático relativamente por un largo tiempo. Eh, las propiedades adquiridas por el aire en los anticiclones se esparcirán horizontalmente y el aire tenderá a uniformarse, mientras que los contrastes de masa de aire se mantendrán en las regiones de bajas presiones. Entonces, las principales productoras de masas de aire son las áreas de alta presión, ¿sí? Eso es, recordemos, las zonas de alta presión, lo que tenemos es que el aire desciende hacia la Tierra, ¿sí? Y entonces se va acumulando un aire fresco que viene de arriba, con un aire, digamos, sin contaminación, sin humedad, y empieza a adquirir la temperatura y la humedad de la zona donde está, va a descansar. Sin embargo, en zonas de baja presión, lo que va a suceder es que el aire va a tender a subir, ¿sí? Y entonces a la hora de subir, pues no se mantiene este, estable esta masa de aire en la superficie. Desde luego cuando tenemos ciclones o huracanes, digamos viento que está circulando, pues no vamos a tener condiciones para que se produzcan masas de aire porque está circulando dicho aire.
Aquí tenemos básicamente las diferentes zonas donde se pueden generar estas masas de aire. Y aquí tenemos, por ejemplo, las polares. Fíjense que tenemos la zona ártica continental, ¿sí? Que sería esta. ¿Sí? Tenemos la polar continental, que son esta y esta. Tenemos la tropical continental, que es esta y esta, ¿sí? Estamos hablando de zonas que son o marítimas, o sea, que se definen por la latitud que tengamos y si estamos hablando de una masa generada en continente o en océano. Entonces serían marítimas tropicales, marítimas ecuatoriales o marítimas polares. Y tendríamos continentales polares, continentales continentales tropicales, perdón, y continentales ecuatorianas no se producen las masas, porque en las zonas donde podrían producirse el terreno es suficientemente irregular o boscoso de manera que no se puede generar la masa, ¿sí? En esta zona, la zona del Amazonas o en esta zona del África, ¿sí? Vean como que aquí está el desierto del Sahara, pues aquí sí se puede formar una masa de aire, es una zona grande con una regularidad. Las propiedades, desde luego, pues estamos hablando de frías, secas y estables en las zonas polares, cálidas, secas e inestables en las zonas tropicales, eh, y desde luego la humedad estaría asociada a las masas de aire marítimas. ¿Cómo se mueve una masa de aire? Bueno, después de que se forma la masa de aire, ¿sí? Entonces, como habíamos dicho, pues va avanzando y se va gradualmente modificando. Eh, Cuando una masa de aire es más fría que la superficie sobre la cual se mueve, se agrega una letra minúscula K después del símbolo de la masa de aire. Y si es más caliente, se le agrega una letra minúscula W. Esto no quiere decir que la masa de aire sea fría o cálida, ¿sí? O sea, lo que estamos hablando es si la masa de aire es más fría o más caliente que la superficie sobre la cual se mueve, lo cual no quiere decir que en valor absoluto sea cálida o fría, ¿sí? Sino es más bien en términos relativos a la superficie. Entonces, cuando tenemos una masa de aire que es más fría que la superficie, se calienta su capa más baja, produce inestabilidad, al calentarse la capa más baja, asciende este aire y produce inestabilidad que favorecen las nubes y precipitación. ¿Sí? Cuando tenemos una masa de aire que es más cálida que la superficie, la capa baja se enfría y entonces lo que tenemos es una inversión térmica. Recordemos el concepto de inversión térmica que habíamos en las primeras clases, ¿sí? Entonces lo que vamos a tener es que abajo está más frío que arriba el aire, lo cual implica inversión. Cuando tenemos inversión térmica, carece de movimiento vertical el aire y por lo tanto se contaminan más las capas bajas, que es algo que vemos en el Valle de México muy frecuente.